En medio de esta jornada que en su gran mayoría o en la generalidad se dio de manera tranquila, sin embargo sí hubo hechos violentos y nuevamente pues se ve el brazo del crimen organizado que quiere influir en los resultados de estas elecciones, que quiere poner o quitar a sus propios candidatos, a la violencia presente. Y para ello, para evaluar, dar un saldo sobre esta jornada, yo tengo el gusto de saludar al especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, bienvenido. Gabriel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo evaluar el tema de la inseguridad y la violencia durante esta jornada? Ya el propio presidente decía que, en cierta manera, una frase bastante extraña, mencionaba que bueno, los delincuentes se habían portado bien. Y bueno, fue una jornada pues verdaderamente violenta, más de 200 personas que perdieron la vida por distintas razones, pero ¿cuál es tu saldo? ¿Qué evalúas al respecto de esta jornada? Que sí, no es la generalidad, pero al final de cuentas ahí está la violencia. Sí, sin duda un comentario muy desafortunado del presidente de la República. Fue un proceso electoral muy violento con más de 90 candidatos asesinados, la amplia mayoría candidatos de oposición a nivel municipal. Destacan casos como el de Tlalnepantla, donde hubo múltiples atentados, uno en contra del candidato de Movimiento Ciudadano que sobrevivió gracias a que iba viajando en un vehículo blindado, y el segundo en contra del alcalde con licencia que estaba buscando la reelección. Además, por supuesto, de los incidentes que se presentaron propiamente el día de la jornada electoral, algunos casos de robos de urnas, grupos de golpeadores, la respuesta de las autoridades del Estado de México, que fue una de las entidades donde se presentaron más de este tipo de incidentes, fue muy oportuna porque hubo varios detenidos gracias al seguimiento de las cámaras del C4. Y ahora viene la investigación. ¿Quién mandó a estos grupos y por qué las principales víctimas de esta violencia fueron candidatos de oposición? No podemos bajar la guardia porque esta violencia se puede continuar contra los candidatos electos, y aquí hay que hacer un llamado muy urgente a otorgar medidas muy puntuales de protección ejecutiva, asignación de escoltas y de vehículos blindados para los candidatos electos que sabemos que están en peligro, porque todavía si hay un atentado de aquí a que es la toma de posesión, podemos nuevamente limitar el poder de decisión que tienen los ciudadanos al violentar esa decisión que ya tomaron en las urnas. Oye, pero además de desincentivar o disuadir el voto de las personas, a mí me llamó mucho la atención que llegó un grupo armado, se paró frente a la casilla, empezó a disparar y la gente salió corriendo, y pues estas personas obviamente no votaron, no regresaron a pedir su boleta, al contrario, salieron corriendo buscando resguardo. En el ¿qué sigue de esta elección? ¿Se podría esperar, frente a este nivel y grado de violencia que estuvo tan protagonista el brazo del crimen organizado, se podría esperar en este que sigue que pueden llegar candidatos y candidatas con intereses bajo el brazo del crimen organizado? Siempre es posible, y ha habido esta tentación, creo que es algo que incluso conversamos en tu espacio, de la forma de resolver este problema es que los candidatos tengan que hacer evaluaciones poligráficas, ¿no? Que tengan que resolver los controles de confianza como si fueran policías, y el problema de esta tentación es que sabemos que es una evaluación que no funciona ni siquiera para los propios policías, porque hay gente que pasa su polígrafo o que pasa sus evaluaciones psicométricas y que de todas maneras tiene relaciones con la delincuencia organizada. Hay que entender que estos eventos de violencia política son muy complicados de analizar porque responden a dinámicas muy locales. El crimen organizado se ha pulverizado. La estrategia de Felipe Calderón de detener a los grandes líderes de los cárteles mexicanos tuvo como consecuencia el famoso efecto cucaracha, y que se hayan multiplicado la cantidad de entes y de organizaciones de la delincuencia organizada. Y en ese sentido, cada municipio y cada atentado que se ha presentado en esta elección hay que evaluarlo desde esa dinámica local, porque la narrativa federal que nos presenta al crimen organizado como un grupo homogéneo es insuficiente. Hay diferentes delincuencias organizadas, hay grupos con distintos intereses, pero sí hay un claro patrón. Muchos de los
los candidatos asesinados en esta elección eran candidatos de oposición, hubo una particular saña contra candidatos de Movimiento Ciudadano y seguramente es algo que lo van a tener en cuenta al momento de gobernar estados como Nuevo León, ahora que van a ser uno de los pilares en el legislativo, en la Cámara de Diputados, con este 7% que obtuvieron en la elección. Y hay que investigar, pero por supuesto que estas investigaciones se van a ver topadas por los mismos problemas que tiene la investigación de cualquier delito en México: el cuello de botella del Ministerio Público, la falta de voluntad política y bueno, hay que tener fe en las investigaciones, pero sí se va a enfrentar con los mismos problemas que cualquier otro delito. Oye, Víctor, hay cambios en muchas de las gobernaturas y en las alcaldías. Bien dices que la violencia se ha recrudecido en el nivel municipal. Usualmente cuando hay un cambio de administración viene un también reacomodo en mandos, viene reacomodo en direcciones, sobre todo pues en las policías municipales, en la policía ministerial, las direcciones me refiero, en las secretarías de seguridad pública, y esto usualmente genera violencia. ¿Tú pronosticarías que con estos cambios, por lo menos Morena asume la gubernatura en 11 estados, si es que se resuelven como vienen los PREPs? ¿Tú pronosticarías más violencia en estos estados, Víctor? Siempre que hay cambio de mandos hay una reconfiguración del mundo criminal, porque si había algún acuerdo con algún grupo de autoridades municipales o estatales, es altísima la probabilidad de que la nueva administración ya no tenga las mismas políticas. Pero más importante que eso, hay que hablar de la continuidad en materia de seguridad, porque si a nivel federal tenemos un inmenso problema, que es que cada 6 años tenemos una ceremonia del fuego nuevo azteca, ¿no? Quemamos todo y volvemos a reiniciar la estrategia de seguridad. Esto se agudiza más en los municipios, porque los municipios cambian de gobierno cada 3 años, entonces es un gran problema el que no se le pueda dar continuidad a programas de profesionalización, de dignificación policial, y esto es algo que tienen que tomar en cuenta los nuevos secretarios de Seguridad Pública y los nuevos alcaldes, que es muy importante que determinen qué política sí vale la pena conservar para darle continuidad. Esta es una elección con muchos contrastes, pero que augura cierta mejora en la estrategia de seguridad, sobre todo por la reconfiguración de la Cámara de Diputados. Yo tengo esperanza en el retorno de Fortaseg, porque ahora la Cuarta Transformación va a tener que aprender a gobernar en consenso, a gobernar genuinamente en democracia, y ya no va a poder pasar la planadora para los nombramientos importantes o para la aprobación del presupuesto. Y esto también creo que augura una mejor rendición de cuentas para la Guardia Nacional, que es algo un poco surreal detrás de la elección del triunfo de Alfonso Durazo, un individuo que se dedicó a maquillar las cifras de reclutamiento de la Guardia Nacional y que entregó resultados pésimos en materia de incidencia delictiva, y que aún así su recompensa es ganar la gubernatura de Sonora. El caso de Durazo es un muy claro indicio del divorcio que hay en seguridad pública entre popularidad y resultados, que es algo que le pasa también a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han entregado pésimos resultados en homicidio, está incrementando sistemáticamente el secuestro, y aún así la gente las quiere en las calles. Entonces yo espero que este Congreso, con esta nueva reconfiguración, se tome en serio la tarea de hacer política pública basada en evidencia, no basada en prejuicios o en ideologías. Claro. Oye, para cerrar, hablas del retorno del Fortaseg. ¿En qué medida, independientemente de cómo se sienten, bueno, cómo van a sentar a Morena a negociar? Porque ahora pues la van a tener que sentar, ya no es de que va a ser en sus propios términos, pero ¿en qué medida el Fortaseg podría venir quizás a mejorar la situación de violencia y delincuencia que estamos viviendo, teniendo en cuenta que el argumento era de Morena es que ahí hay dinero y no se utiliza? ¿Tú hacia dónde dónde crees que debería de mejorar el uso de los recursos del Fortaseg? Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico sabemos que la intervención de las fuerzas federales tiene que ser subsidiaria, porque el verdadero problema está en el corazón de las policías locales. En la medida en que nosotros fortalezcamos y profesionalicemos las policías locales, lo sabemos por la abrumadora evidencia estadística que hay, mejora la percepción de seguridad pública, mejoran los resultados en incidencia delictiva, porque además la policía municipal es la única que sí o sí está en todo el país. La Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas se despliegan dependiendo de los bomberazos que hay, pero la Policía Municipal tenemos certeza de que sí va a haber presencia en todas las localidades, y por eso hay que empezar por ahí. Regresar el Fortaseg por sí mismo no va a alterar la incidencia delictiva, simplemente nos va a regresar
a cómo estábamos antes de su desaparición, y lo que hay que hacer en este nuevo Congreso es intensificar este fortalecimiento de la policía municipal, y sobre todo que sea un fortalecimiento a largo plazo, que no solamente sean 3 años de financiamiento y que de pronto cuando vuelva a cambiar el Congreso se pierda ese presupuesto y ya no pueda generar frutos esta política pública. Alejandro Ope publicó hoy en la mañana un artículo muy acertado sobre en dónde deja parados a la oposición y al partido en el poder estas elecciones, y es un llamado de atención para los dos bandos. En primer lugar, es un llamado al presidente López Obrador de que la mitad de la población no está de acuerdo con el manejo de la pandemia, con los resultados en materia de seguridad, con el manejo de la crisis económica, pero también es un regaño a la oposición, porque incluso con un presidente que hace todo mal, lo mejor que puede lograr la oposición es un empate. Entonces es muy importante, hay que darle seguimiento. La oposición y el partido en el poder siguen con el mismo discurso de militarización de la seguridad pública, de mantengamos a las Fuerzas Armadas vía mientras reconstruimos a las policías municipales, pero el momento para empezar a reconstruir es ahorita. Ya perdimos 2 décadas con la guerra contra el narcotráfico. Esta es una excelente oportunidad para empezar un programa de financiamiento a largo plazo para construir al primer contacto de seguridad pública de la ciudadanía, que es justo la policía municipal. Bueno, pues mucha tarea la que se viene en este Congreso, y pues aquí vamos a estar para ver de qué manera va a empezar, bien dices, la negociación más allá de la soberbia o la aplanadora que pudo haber tenido en esta legislatura que sale el partido Morena con la mayoría y la sobrerepresentación. Muchísimas gracias, Víctor, por este análisis. Mucho trabajo, Gabo, pero también mucha esperanza. Nos fuimos a dormir en el México de López Obrador y nos despertamos en la República Mexicana. Creo que hay esperanza.